Factores energéticos del calor. Bueno, pues el calor que yo estoy suministrando, ¿cuál es su contenido energético que yo estoy suministrando? Pues me imagino que se va a aprovechar, yo voy a transformar íntegramente ese contenido energético en trabajo, pero claro, tengo que hacerlo a través de ¿qué? A través de un motor perfecto, a través de una máquina reversible. Luego entonces tendríamos que la energía de Q sería igual a Q sub A partido por Q sub 2, claro, jugando con el medio ambiente, pues claro, hasta que yo llegue al estado muerto tengo posibilidad de ir soltando, de ir aprovechando energía mecánica. O sea que entonces el cociente tal, bueno, sería igual, ya hemos visto antes que el cociente de calores se corresponde con el cociente de temperatura cuando estamos hablando de irreversibilidad. Bueno, pues precisamente se le llama factores energéticos a la dimensional 1 menos T sub A partido por T. Y concretamente, si al principio estábamos hablando cualitativamente de que el calor tenía energía y energía, pues ahora la tenemos ya de una manera cuantitativa. Es decir, que el calor es igual a la energía que está dada por esa expresión y la energía que sería dada por esa expresión. Por ejemplo, si la temperatura mía es de 750 o de 1200 Kelvin y la temperatura del medio ambiente es 300 por comodidad de cálculo, pues entonces tendríamos, aplicando el factor el factor energético del calor, pues tendríamos que, si yo estoy a 750, dispondríais de un 60% con posibilidad de obtener energía mecánica y de la otra manera pues tendríamos, cuanto mayor sea la temperatura, mayor sería la energía suministrada. Bueno, hasta ahora hemos visto para un ciclo, para un ciclo completo. Pero, sin embargo, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, una central térmica, pues, yo qué sé, del vapor va pasando del sobrecalentador a la turbina de alta, de la turbina de alta vuelve al recalentador, del recalentador vuelve a la turbina de media y seguidamente de la turbina de baja, pasa de nuevo al condensador, a la bomba de condensado, al primer calentador, al segundo, al tercero, al cuarto, después al quinto, que es además de gasificador, vamos a la bomba de alimentación y después ya los dos calentadores de alta, que sería ese y este, de ahí pasamos al economizador y de ahí vamos al calderín. Y ya hemos cerrado el ciclo. Entonces, yo le hice una vez a la central de Puente Nuevo lo que le costaba al año las irreversibilidades de la central al año. Y me salieron, y esto fue hace entre 15 y 20 años, me salieron que las pérdidas a causa de las irreversibilidades eran 3.000 millones de pesetas. Traducido a euros, ni siquiera se me... Pero, en fin, ¿cuántos puedo? Bueno, hablo en pesetas porque fue los números que yo le di a ellos, porque entonces ya estábamos trabajando en pesetas. Bueno, pero sin embargo, eso se lo voy a dar muy fácilmente, pero lo que a ellos les conviene, bueno, pero yo a mí me gustaría saber, en todos estos elementos que aparecen ahí, ¿dónde se me van? ¿Cuántos se me van aquí? Porque si yo puedo, a uno veo que tiene muy poca eficiencia y me cuesta mucho, pues voy a tratar de mejorar la situación. Entonces, precisamente por eso le he puesto procesos no cíclicos. Podríamos hablar de procesos abiertos, pero me parece más indicativo hablar de procesos no cíclicos, es decir, elemento por elemento. Es energía destruida. Entonces, yo digo también en el prólogo del libro, en la introducción del libro, digo que si tomamos como meta, nos fijamos como meta la destrucción de energía en un proceso, digo que la entropía aparece de una forma natural, como una necesidad para resolver la destrucción de energía en cualquier proceso. Bueno, pues se me ocurre que el más sencillo de todos es este. Dos sistemas, distintas temperaturas, paso directo de calor, ya sabemos que hay una E sub D que es igual a la energía que entra a la energía que sale de A menos la que entra en B, bueno, aplicamos sí, o sea que en definitiva en valor absoluto sería ahí la E sub D que aparece en la figura. Bueno, pues entonces nos encontramos con que, bueno, nos queda que la E sub D, la energía destruida, en el caso de, ya lo tenemos resuelto,
diferencia de temperatura, nos parecía lógico, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre dos sistemas, mayor sería la irreversibilidad, pero aquí aparece una cosa curiosa, muy interesante, y es que en el denominador aparece el producto de temperaturas Kelvin de los sistemas. Quiere decir que cuando a efectos de destrucción energética, cuando los flujos, los elementos que juegan son a mayores temperaturas, a efectos de destrucción energética no estarán permitidas mayores diferencias de temperatura. Por ejemplo, en una central térmica no cabe duda de que en la caldera los elementos, ahí como hay buenas diferencias de temperatura, no estarán permitidas mayores diferencias que en el condensador, estamos ya jugando con temperaturas próximas al medio ambiente. Bueno, pues vamos a complicar un poco el tema y entonces vamos a aplicar la energía destruida en un paso directo de calor, pero ahora las temperaturas van a ser variables. Es decir, cada sistema está haciendo una transformación termodinámica diferente y por lo tanto va variando su temperatura. ¿Cómo voy, Luis? Vas bien. De tiempo todavía te queda. ¿Sí? Un poquito. Bueno, pues entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? Bueno, pues entonces... de dividir eso en pedacitos. Y entonces, como en cada momento la temperatura de uno y de otro me está variando, pues bueno, cojo un diferencial, un trocito de calota, el diferencial entonces sería diferencial de energía destruida, sería igual a la diferencial también de energía, también diferente, y obtenemos que la expresión de abajo, E sub D, sería igual, claro, integramos luego esa expresión y nos quedaría T sub A por integral de diferencial de Q partido por T sub B menos T sub A, temperatura del medio ambiente, temperatura Kelvin del medio ambiente, por integral partido. ¿Qué ocurre? Que si yo os diera la transformación termodinámica del sistema B y del sistema A, ya estaría todo resuelto. Bueno, todo, claro, pero lo tendría que dar. Es decir, pero os tengo que decir, si vamos, yo digo, de Córdoba a Madrid, le digo yo a los alumnos, si vamos de Córdoba a Madrid, a través de Manzanares o a través de Badajoz. Es decir, tengo que saber por qué carretera estoy pisando, tengo que saber por qué transformación termodinámica. Por lo tanto, esas transformaciones termodinámicas tienen que estar definidas. Los estados intermedios tienen que ser todos ellos casi de equilibrio. Pero, ¿qué ocurre si no hay carretera, si no hay camino, si yo no conozco la transformación termodinámica? ¿Cómo le ocurre, por ejemplo, a esta libre expansión tan clásica, tan característica también de la termodinámica, abriendo la válvula, como el sistema que hay en A? Bueno, pues expande. Y entonces yo aquí puedo decir, parto de un estado de equilibrio, Córdoba, llego a un estado de equilibrio, a Madrid, pero ¿qué pasa entre medias? ¿Por dónde voy? Si cada partícula va por su aire. Y sin embargo, la energía destruida en este caso concreto tiene que ser medible de alguna manera, no lo sé. Y entonces... Clausius, pues descubrió que si bien es verdad que diferencial de Q no es integrable, porque depende del camino, al estar diferencial de Q partido por temperatura Kelvin, resultó ser una diferencial total exacta, por lo tanto integrable, sin necesidad de conocer el camino. Con lo cual, pues, 1 partido por T viene a ser lo que en matemáticas llamamos factor de integración. Una diferencial que no sea exacta, ya sabemos que al multiplicarlo por una determinada función podríamos convertirla en diferencial total exacta y por lo tanto integrable. Bueno, pues Clausius fue el que descubrió esta propiedad y la llamó entropía. Bueno, ahí tenemos a Clausius y curiosamente Clausius fue, este no se manchó las manos de grasa como Carnot. Carnot, el pobre, estuvo allí 4 años en una máquina de vapor, pero, sin embargo, Clausius lo que era un matemático excepcional y sentado en su mesa y viendo tal, pues llegó a unas conclusiones tan es así que se considera, bueno, eso supongo que depende del libro de la bibliografía, que se considera que es el fundador de la termodinámica por esta propiedad tan enorme. A mí muchas veces cuando me preguntan a una, ¿pero eso de la entropía qué es? Digo, mira, la entropía es una función matemática que te va a servir a ti para medir la energía destruida. Déjate de cuentos. Es que, claro, por eso, si se dan tantas vueltas muchas veces al concepto de energía, claro, es que la temperatura yo la puedo medir muy bien con un termómetro, la presión con un manómetro, pero la entropía no hay ningún aparato para medirla. La podría calcular, pero no la puede. Entonces, quizás por eso, aparte de que después los conceptos estos termodinámicos han ido apareciendo a lo largo del tiempo muy desordenadamente y claro, no es ahora como Internet, que hay una intercomunicación tremenda, entonces los temas pasaban de uno a otro muy difícilmente. Bueno, que se tardó... Bueno, en definitiva, continúo. Si me dejáis. 3 minutos. ¿Qué? Ya te pillaré alguno más. Bueno, total.
Total, que entonces, pues bueno, ya lo único que cabe es lo que vosotros sabéis, es que efectivamente yo entro en la sospecha de que no depende del camino. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Bueno, ahí tenéis dos transformaciones cualesquiera que une Córdoba con Madrid a través del camino 1M2, a través del camino 1N2, y bueno, vamos a dibujar las adiabáticas extremas y las infinitas adiabáticas intermedias. Cogemos dos adiabáticas intermedias y no cabe duda de que ahí tenemos, entre esas dos adiabáticas intermedias, tenemos dos isotermas, porque claro, es tan pequeño trocito que hay una temperatura concreta la que hay ahí. Y aplicamos. Para demostrar esto tenemos la relación que yo digo más importante de la termodinámica, y es que precisamente diferencial de Q partido por T es igual a diferencial de Q' partido por T'. Si sumamos miembro a miembro todas estas infinitas igualdades, nos queda otra igualdad, es decir, que la integración de diferencial de Q partido por T a lo largo del camino 1M2 me resulta la misma, del mismo valor que. Conclusión, que no depende, es una propiedad del sistema, porque no depende de la carretera, del camino o de la transformación termodinámica que. Bueno, pues ahí tenemos entonces que. Bueno, entonces la energía, todos los gráficos de energía sirven para entropía, todos los gráficos de entropía sirven para energía. Basta con coger la entropía y multiplicarla por la temperatura Kelvin del medio ambiente. Por lo tanto, la energía es igual a T sub A por la integral, pero acabamos de ver que integral de diferencial de Q partido por T es S, pues ya está, T sub A por S. Y una variación de energía es igual a la variación de entropía multiplicado por la temperatura Kelvin del medio ambiente. Es decir, que la entropía es una propiedad inherente a las energías inferiores y más concretamente a su componente energética. La entropía generada, bueno, pues entre dos sistemas, pues tendríamos la entropía que sale de un sitio, total, que entonces la entropía generada, claro, siempre tiene que ser mayor que cero. Como mucho igual a cero en el caso hipotético de que fuese el proceso reversible, lo cual es inconcebible. Cuando hay varios sistemas, arriba hay dos, pues abajo sería, si estamos todos aquí que intervenimos en el proceso, pues nos calculamos la variación de entropía de cada uno de nosotros, vemos los que han aumentado, vemos los que han disminuido y la suma de los que han aumentado pues es mayor siempre que si el proceso es irreversible, como así va a ser. En todo caso, en el límite, pues sería igual a cero. Quiere decir que, bueno, pues eso fue lo que Clausius llamó entropía generada. O sea, se iba a hablar de la muerte térmica del universo que trajo Tela, o sea, que no viene al cuento. Bueno, pues entonces la energía generada es igual a la temperatura Kelvin del medio ambiente por la entropía generada. Quiere decir que nuestro sistema terrestre se está continuamente cargando de entropía, ¿cierto? Y eso es lo que tendremos que tratar de combatir.